Hola, queridos espectadores. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un ser que todos conocen, que todos odian y que nadie entiende de verdad. Una mosca. En las últimas 24 horas se posó sobre cadáveres, excrementos y carne podrida. Después se posó en tu comida, y lo más probable es que te la comiste. Todos lo hacemos. Es biología, no exageración. Pero hay algo raro. Este ser que nos da asco a nivel de instinto resulta ser uno de los arquitectos clave de la vida en el planeta. Sin la mosca no habría chocolate, no habría buena parte de la medicina moderna y no existirían ecosistemas enteros de los que depende todo lo demás. Hoy vamos a ver quién es la mosca de verdad, por qué sobrevivió a los dinosaurios y qué pasaría si desapareciera de nuestro mundo. Hace 65 millones de años, los últimos dinosaurios caían bajo el peso de una catástrofe climática. Las moscas ya estaban ahí. Volaban sobre los cuerpos de los grandes reptiles y ponían huevos en su carne. Hacían exactamente lo mismo que hacen hoy. Por eso siguen aquí. Y los dinosaurios no. Las moscas pertenecen al orden de los dípteros, uno de los grupos de insectos más antiguos y exitosos del planeta. Los científicos han descrito unas 160,000 especies. Al parecer, eso es solo una parte del número real. Cada año se descubren decenas de especies nuevas en selvas, montañas y hasta en sótanos de ciudades. Cuando oímos mosca, todos pensamos lo mismo, ese insecto gris que da vueltas sobre la comida. La mosca doméstica lleva tanto tiempo pegada a los humanos que ya casi no existe en estado salvaje. Su casa es nuestra casa, su comida, nuestra basura. Después de miles de años viviendo a nuestro lado, se ha convertido en algo así como un familiar que nadie invitó, pero que es imposible echar. Pero la mosca doméstica es una especie entre 160,000. Entre las demás hay moscas cazadoras que destrozan presas más grandes que ellas en pleno vuelo. Moscas cuyas larvas viven en petróleo crudo. Polinizadoras de las que dependen familias enteras de plantas. Y hay especies que ni siquiera comen en estado adulto. Nacen, se aparean y mueren en pocos días. Los tamaños van desde 1 milímetro hasta 6 centímetros. La más grande, Gauromida ceros, vive en los bosques de Sudamérica. Tiene 12 centímetros de envergadura. Eso ya no es algo que quieras aplastar con un periódico, es algo de lo que te quieres ir. Aquí está, creo yo, la principal respuesta a por qué las moscas tienen tanto éxito. La mosca doméstica pone entre 100 y 150 huevos por puesta, hasta 2,000 en toda su vida. De huevo a adulto pasan de 10 a 14 días. En un solo verano cálido pueden pasar 10 generaciones. Los científicos calcularon que si una sola pareja de moscas se reprodujera sin frenos durante 5 meses, su descendencia cubriría la superficie de la Tierra con una capa de varios metros. Imposible, claro. La naturaleza puso límites, pero la cifra da una idea bastante clara de con qué fuerza evolutiva estamos lidiando. Ahora viene una pregunta que me parece fascinante. ¿Por qué nunca puedes atrapar una mosca con la mano? Pequeña, lenta, predecible, pero una y otra vez la mano golpea el aire. No es suerte. Son 65 millones de años de ingeniería evolutiva. Los ojos. Cada ojo compuesto tiene miles de lentes diminutas. Cada una ve su trozo de espacio. Juntas dan un campo de visión de casi 360 grados. La mosca ve lo que pasa detrás, a los lados, arriba, todo a la vez. Pillarla desprevenida es casi imposible. Además, tiene 3 ojos simples en la coronilla. No forman imágenes, funcionan como sensores de luz y captan ultravioleta. En total, 5 ojos trabajando en modos distintos. Pero lo más impresionante es la velocidad. La mosca percibe el mundo unas 4 veces más rápido que nosotros. Lo que para ti es un manotazo rápido, para ella se desarrolla en cámara lenta. Ve tu mano, evalúa la trayectoria y arranca. Todo en una fracción de segundo que a nosotros nos resulta invisible. Una cosa que a mí me dejó clavado. Encontré un estudio en el que medían la reacción de la mosca ante un objeto que se acerca. Empieza a preparar el cuerpo para el despegue antes de decidir hacia dónde va. La mosca predice tu movimiento y arranca con antelación. Eso ya no es un reflejo. En nosotros, eso se llama anticipación. Las moscas solo tienen 2 alas funcionales, las delanteras. Las traseras se transformaron durante la evolución en halterios, unas bolitas minúsculas que vibran durante el vuelo y funcionan como un giroscopio. Son los que le permiten quedarse quieta en el aire, cambiar de dirección de golpe o volar marcha atrás. Y son los que producen ese zumbido que oyes. No sale de las alas, sale de esos órganos vibrando. Las patas.
En cada una de las 6 hay garras y un par de almohadillas blandas cubiertas de pelos microscópicos. Esos pelos sueltan una sustancia pegajosa, como un trozo de cinta adhesiva muy suave, suficiente para sostener el cuerpo de la mosca en el techo o en un cristal vertical. Y para terminar esta parte, el gusto. La mosca no prueba la comida con la boca. Tiene los receptores del sabor en las patas. En cuanto toca una superficie, al instante sabe si es comestible o no, ácido o dulce, seguro o tóxico. La mosca no solo se sienta en tu comida, la está analizando. Y aquí es donde arranca lo que mencioné al principio. Todo lo que hace de la mosca un ser tan perfecto, que come de todo, que vive en cualquier sitio, que se reproduce a esa velocidad, es lo mismo que la convierte en uno de los transmisores de enfermedades más eficaces de la historia. La mosca doméstica no muerde, no inyecta veneno, solo se posa. Pero su cuerpo está cubierto de pelos ásperos a los que se pega todo lo que tocó. Y tocó basura, materia en descomposición. En las patas de una sola mosca doméstica, los científicos han encontrado agentes del tifus, la disentería, la tuberculosis, el cólera y la salmonela. Todo junto. La mosca no está enferma, es transporte. Pero la doméstica es el caso más suave. La mosca tsetse, un insecto gris de medio centímetro en el África subsahariana, lleva en su trompa tripanosomas, los parásitos que causan la enfermedad del sueño. Si entran en la sangre, llegan al cerebro. Fiebre, trastornos del sueño, confusión, convulsiones, coma. Sin tratamiento, muerte. En el siglo XX se cobró unos 3 millones de vidas. Y aquí hay un detalle que me enganchó. La mosca tsetse ataca todo lo que se mueve y emite calor. Coches, personas, ganado. Pero hay un animal al que nunca ataca, la cebra. Las rayas blancas y negras le confunden la navegación. No puede determinar el contorno del cuerpo. Las cebras pastan tranquilas donde cualquier otro animal grande se juega la vida cada minuto. Otro del que casi nadie habla, la mosca de Boifard, idéntica a la doméstica por fuera, pero no pone huevos en la basura. Los pone en tejidos vivos, oídos, nariz, heridas abiertas. Las larvas se alimentan de carne viva. Habita en el sur de Europa y con el cambio climático, su área se mueve poco a poco hacia el norte. Casos aislados por ahora. Napoleón no perdió contra Rusia. A su ejército lo mató la mosca. Suena exagerado, pero es estadística médica. De los 600,000 soldados de la Grande Armée que entraron en Rusia en 1812, murieron por enfermedad muchos más que en combate. Tifus, disentería, enteritis. Los vectores, moscas. El ejército avanzaba lento, dejando montañas de desechos y cadáveres. Cuando llegó la retirada de Moscú, el ejército ya estaba roto. No fue por el frío ruso. Fue antes. Antes de los antibióticos, la mosca era un arma invisible que mataba igual a vencedores y vencidos. No conocía el frente. Iba donde había comida y calor. La humanidad intentó combatirla. A mediados del siglo XX, el DDT se vertió sobre campos y ciudades de medio mundo. Hubo menos moscas, pero también desaparecieron pájaros, peces y abejas. El precio fue demasiado alto. Y la mosca sobrevivió a eso también. Cada vez que creíamos tener la solución, la mosca se adaptaba o simplemente aguantaba el golpe, donde especies más frágiles se extinguían. Y aquí la historia da un giro, porque la mosca no solo sobrevivió a nuestra guerra. Nos ayuda, y bastante más de lo que pensamos. Imaginen un bosque después del invierno. En el suelo hay hojas, ramas, animales muertos. ¿Quién limpia eso? En gran medida, las moscas. Bueno, sus larvas. Se alimentan de materia muerta. Convierten cadáveres, plantas podridas y estiércol en sustancias simples que vuelven al suelo. Sin eso, los ecosistemas se ahogarían en sus propios desechos. Una sola hembra de mosca de la carne puede poner huevos en un cuerpo entre 20 y 30 minutos después de la muerte. Cientos de larvas descomponen un cadáver mediano en pocos días. Polinización. La mayoría piensa en abejas, pero las moscas son el segundo polinizador más importante del planeta. Más de 100 cultivos, perejil, eneldo, zanahoria, cebolla, trigo sarraceno. Algunas plantas solo son polinizadas por moscas porque sus flores están hechas de forma que otros insectos no pueden entrar. Y lo del chocolate no es metáfora. El árbol de cacao lo polinizan unas mosquitas diminutas del orden de los dípteros. Prácticamente no tiene otro polinizador. Los intentos de cultivar cacao sin esas moscas siempre terminaron igual. Las flores se quedaban sin polinizar. Cada tableta de chocolate existe porque,
En algún rincón de un bosque tropical, una mosca hizo su trabajo. Honestamente, cuando empecé a leer sobre la polinización, me quedé sin palabras. Hablamos de un animal del que la mayoría solo quiere agarrar el matamoscas y resulta que sostiene cadenas alimentarias y cultivos que comemos todos los días. Es como enterarse de que el vecino molesto del edificio es, en realidad, el que mantiene todo funcionando. Y ahora la parte más inesperada. Los gusanos, esos que dan tanto asco, resultaron ser una de las herramientas médicas más eficaces de la historia. En la Edad Media, los cirujanos notaban algo raro. Las heridas donde una mosca había puesto huevos no se inflamaban, no se infectaban, sanaban. Como un gusano sucio iba a curar una herida. La respuesta llegó en el siglo XX. Las larvas comen exclusivamente tejido muerto, no tocan el vivo y, al mismo tiempo, sueltan sustancias antibacterianas. Limpian la herida y crean un ambiente hostil para las bacterias. En las guerras mundiales, cirujanos de campo que no tenían antisépticos dejaban que las moscas pusieran huevos en heridas graves. Suena horrible, pero funcionaba. Hoy, la terapia larval es un procedimiento médico oficial en clínicas de varios países. No es exótica, es un método que funciona. Otra contribución, la criminalística. Las moscas llegan a un cadáver en un orden estricto, cada especie en su momento. Por la fase de desarrollo de las larvas, un entomólogo puede determinar la hora de la muerte con precisión de horas. Esto ha ayudado a resolver crímenes que, de otro modo, habrían quedado sin resolver. Y la drosófila, esa mosquita de la fruta que aparece sobre la fruta madura en la cocina, mide menos de 2 milímetros. A principios del siglo XX, el biólogo Thomas Hunt Morgan la eligió para sus experimentos genéticos. Es pequeña, fácil de mantener, se reproduce cada 2 semanas y da hasta 100 larvas por puesta. En pocos meses, cientos de generaciones. Con ratones, eso llevaría miles de años. Morgan descubrió el ligamiento genético, Nobel en 1933. En 2001 se descifró el genoma completo de la drosófila. Alrededor del 70% de los genes humanos asociados a enfermedades tienen equivalentes en esa mosca: cáncer, Alzheimer, diabetes. Se estudian en un insecto que vive 2 o 3 semanas y ocupa menos que una caja de cerillas. Cuando leí por primera vez lo de la drosófila en el espacio, lo verifiqué en varias fuentes. Pensé que me había confundido, pero no. Moscas de la fruta a bordo de un cohete U-2 alemán capturado, lanzado desde Nuevo México. Subieron a 109 kilómetros, más allá de la línea de Kármán, la frontera oficial del espacio, y volvieron vivas. La primera victoria biológica de la humanidad en el espacio la consiguió un insecto que consideramos plaga de cocina. Y aquí viene la respuesta que prometí al principio. Supongamos que las moscas que cumplen funciones ecológicas simplemente desaparecen. Una mañana ya no están. En pocas semanas, los cadáveres de animales dejan de descomponerse a la velocidad normal. Bosques y campos empiezan a acumular materia orgánica. Ese olor que hoy no notamos porque un ejército invisible de larvas hace su trabajo aparece y se hace más fuerte. En la primera temporada empiezan a sufrir las plantas que dependen de moscas para la polinización. Parte de ellas deja de dar fruto. Las pérdidas de cosecha el primer año son pequeñas, pero año tras año la cadena se va rompiendo. Los pájaros que comían larvas buscan otras fuentes. Algunos no encuentran sustituto y empiezan a perder población. Detrás de los pájaros van los depredadores. No es un apocalipsis de un día para otro. Es un desplazamiento lento, pero imparable. Lo que los biólogos llaman colapso en cascada. La producción de cacao sin polinizadores se hunde en pocos años. El chocolate se convierte en rareza y después desaparece. La ciencia pierde una de sus herramientas de investigación principales. Los trabajos de genética y oncología con drosófilas se atrasan años. La terapia larval desaparece. La entomología forense deja de funcionar. Hace 40 años, el entomólogo Edward Wilson dijo algo así: si desaparecen todos los vertebrados, peces, aves y mamíferos, los ecosistemas se recuperan en decenas de miles de años. Si desaparecen los insectos, la mayoría de los ecosistemas colapsa en pocos años. El planeta queda irreconocible. Las moscas son de los más numerosos y más insustituibles entre ellos. Queremos librarnos de ellas. Es comprensible. Transmiten enfermedades, son pesadas, se posan en la comida. Pero eliminarlas sería sacar un ladrillo de los cimientos de un edificio sin saber cuál es el que aguanta el peso. Nuestro asco es una reacción honesta. La evolución nos programó para rechazar lo que tiene que ver con la descomposición, porque eso nos salvaba de enfermedades y sigue funcionando.
Pero entender es otra cosa. Entender qué hace la mosca y por qué está aquí no significa dejar de espantarla. Significa dejar de subestimarla. La próxima vez que una mosca dé vueltas sobre tu plato, espántala. Es lo sensato. Pero quizá, en algún rincón de la cabeza, quede un pequeño entendimiento de con quién estás tratando. Un ser 60 millones de años más antiguo que la humanidad, que sobrevivió a todo lo que intentó destruirlo y que ahora mismo, mientras hablamos, está haciendo por este planeta un trabajo que nadie más va a hacer en su lugar. Suscríbete.